Muy buenos días, amada iglesia, el Señor les bendiga, espero estén muy bien y estén en sus casitas todos juntos en este tiempo especial para cuidarnos, pero también para buscar al Señor. Así que les invito a que puedan disponer su corazón, su mente y todo su ser para escuchar la palabra del Señor. Yo quiero empezar leyéndoles y así contándoles una historia y les pido por favor pongan mucha atención. Era el año de 1794. La pequeña Mary siempre había anhelado tener una Biblia en sus manos para poder leerla por sí misma. Hacía años que se sentaba en el regazo de su padre, un tejedor de oficio, para escucharlo mientras él le contaba la historia de Abraham, José, David y Daniel que él ya se había aprendido. Era en ese tiempo muy difícil poder comprar una Biblia, primero porque la economía no daba y segundo porque era difícil conseguir tener un lugar donde poder adquirir una. Después de 2 años, una señora llamada Evans, esposa de un granjero, al enterarse de que la niña Mary anhelaba leer la Biblia, le había prometido que cuando ella aprendiera a leer podría ir a su casa para leerla, porque ellos tenían una. Apenas se abrió una escuela en las cercanías del pueblo, Mary comenzó a asistir entusiasmada por aprender a leer. Esta vez, la niña de 10 años caminó más de 2 kilómetros desde el pueblo donde ella vivía hasta la casa de la señora Evans para poder aprender. La distancia no fue un problema para la ansiosa niña. Caminaría mucho más por semejante placer, señora mía, le dijo a la señora Evans. Finalmente, cuando Mary se quedó sola con la Biblia en la habitación, levantó reverentemente el paño blanco que cubría y protegía el precioso libro. Después, con manos temblorosas, abrió el libro en el capítulo 5 de Juan y sus ojos se posaron en las siguientes palabras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Con la certeza de que Dios le había hablado claramente, hizo la fiel promesa de escudriñar la palabra de Dios por el resto de su vida. Desde ese día, cada sábado, iba caminando hasta la granja de la familia Evans, donde leía, estudiaba y memorizaba capítulos enteros de aquella Biblia prestada. Sin embargo, su corazón no dejaba de consumirse por el profundo anhelo de tener su propia Biblia. Mary se había propuesto tener una Biblia a cualquier precio. Durante los siguientes 6 años, además de estudios escolares y los diferentes quehaceres de su casa, Mary aprovechó cada momento libre para hacer trabajos ocasionales para amigos y vecinos y persistió diligentemente en ahorrar cada centavo que ganaba hasta que juntó suficiente dinero para comprar su propia Biblia. Cuando se enteró que el lugar más cercano donde podía comprar una quedaba a 40 kilómetros, no dudó en un instante en ir. Llena de esperanza, una mañana temprano comenzó a caminar descalza para no arruinar su único par de zapatos. Antes de llegar a su destino, las piedras del camino ya habían ampollado y lastimado todos sus pies. Agotada físicamente, pero sin poder contener la emoción de estar a punto de cumplir la aspiración de toda su vida, Mary finalmente llegó al pueblo. Allí se encontró con el señor Charles, era el ministro religioso de ese lugar. Ella le contó su historia, pero el señor Charles se lamentó de informarle que acababa de vender la última Biblia que tenía y que la sociedad que había impreso aquellas Biblias ya no volvería a sacar más. Fue tan grande la desilusión de Mary que comenzó a llorar incontrolablemente. Conmovido por la gran compasión de aquella niña, por una Biblia, el señor Charles sintió que debía darle una de aquellas que quedaban. Las palabras no pueden describir la felicidad que Mary sintió
cuando el señor Charles colocó en sus manos el precioso tesoro por el que ella había estado orando, llorando y ahorrando todos esos años. Durante el trayecto de los 40 kilómetros de regreso a casa, su corazón rebosaba de alegría por tener su propia Biblia, el libro que seguiría siendo el mejor amigo y el mejor compañero de toda su vida. Les invito un momento para que abramos las escrituras en el libro del profeta Zacarías. Zacarías se encuentra, creo que es más fácil poder buscarlo desde el Antiguo Testamento, es uno del Nuevo Testamento, perdón, de los últimos libros del Antiguo, entonces pueden llegar allí. Hace parte de los 12 profetas menores, se dice que son menores porque son corticos en su contenido, a veces son los más difíciles de buscar en nuestras Biblias porque casi uno no los escucha. Entonces, Zacarías, el capítulo 1. Y como para que ustedes puedan tener un poquito de contexto al leer esto, pensemos dónde se encontraba el pueblo. El pueblo de Israel estaba en este momento, había regresado del cautiverio, había regresado de pasar 40 años en una tierra que no le pertenecía, pero que era castigo de la desobediencia que habían tenido al Señor. Allí se encontraba este pueblo, pero este pueblo no era el que había ido al cautiverio, o al menos pues los más jóvenes, solamente los mayores. Ya estaban de vuelta en su casa, en su tierra, ya estaban en su hogar, y el Señor les da esta palabra a través del profeta Zacarías. Zacarías y Ageo, el profeta Ageo, son contemporáneos, entonces uno puede ir aprendiendo de los dos a la vez. Zacarías capítulo 1 al versículo 6. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Idó, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni escucharon, dice Jehová. El versículo 5, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque hoy nos das el privilegio enorme de leer tu palabra, porque tenemos el regalo de abrir las escrituras, porque podemos leerlas en diferentes versiones y porque hoy tú nos invitas a acercarnos a ellas. Pedimos que por favor tú seas el que hable conforme a nuestra necesidad. Tú que conoces todo y que lo llenas todo, por favor, háblanos. Amén. El pueblo había regresado de estar 40 años lejos de su tierra. Están de vuelta ya en su tierra, en su casa. Y en este texto que encontramos, el Señor les hace un llamado en particular. Con un corazón en cautiverio. Así se encontraba el pueblo de Israel que había regresado de la tierra. Hoy quiero que aprendamos de ellos cómo resolver el problema de tener un corazón en cautiverio por cosas que no son Dios. Si deseamos que nuestro corazón sea cautivado por el Señor, debemos identificar correctamente, aprender correctamente y volver correctamente. Y quiero que estudiemos este pasaje con el título Cautiva tu corazón. En primera medida, como ya lo mencioné, identificar correctamente.
El pueblo ha regresado de un tiempo muy difícil, el exilio. Por fin se encuentra en su casa. Recibe el llamado extraño del Señor. En el versículo 3, dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Dios les pide volver a Él. Pero ¿por qué era necesario volver? Ya no tenían o no estaban en una tierra extraña, ya no tenían que volver de esa tierra a la tierra que el Señor les había dado, ya estaban en su tierra. Ya el Señor los había rescatado y mostrado su amor, y como muestra de ello, les estaba permitiendo en ese momento reedificar el templo, lo que para ellos significaba que el Señor estaba con ellos, que su presencia, que la presencia del Señor que los había escogido estaba con ellos en ese momento. El texto los invita a regresar. Esto implica una cosa: se habían alejado de Dios, pero estaban cerca de algo más. En el versículo 4, la advertencia es: apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. En definitiva, el pueblo había regresado a su tierra, pero no había regresado su corazón a Dios. Tenían su cuerpo físico en la tierra, pero su corazón seguía en cautiverio. ¿Pero qué era lo que había cautivado tanto el corazón de este pueblo? Innumerable de veces el Señor acusa a su pueblo de ir tras otros dioses. Sus corazones estaban cautivos por la adoración a otros dioses. No solamente esto, también se les acusa de ser altamente injustos contra su prójimo y bastante centrados en el ritualismo religioso. No solamente el profeta Zacarías, todos los profetas apuntan hacia eso. Zacarías, el capítulo 8, el versículo 16, más adelante vemos cómo el Señor les dice: pero ustedes deben hacer lo siguiente: digan la verdad unos a otros en sus tribunales, pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. No tramen el mal unos con otros, dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas esas cosas, dice el Señor. De 3 cosas esencialmente se le acusa al pueblo: idolatría, injusticia social y ritualismo religioso. Quizá como iglesia hoy no estamos muy lejos de esta realidad. Quizás tenemos el título de cristianos hace rato, pero hace mucho que no sabemos qué es estar cerca de Dios. Quizás hemos olvidado que se siente estar en la plenitud de su presencia, disfrutar de su compañía y descansar en su soberanía. El Señor nos hace el llamado de volver a Él, pero para volver primero tenemos que identificar qué nos ha alejado de Él. Es decir, no estoy cerca de Dios, no estamos cerca de Dios, pero sí estamos cerca de algo o de alguien que ha estado ocupando su lugar. Te invito por un momento a que pienses: ¿qué es aquello que hoy ha cautivado tu corazón? ¿De qué estás tan cerca que te has alejado de Dios? Puede ser una persona, el trabajo o algún vicio, pero también puede ser cosas que no se pueden ver: la desesperanza ante la dura situación de nuestra ciudad, la amargura, la tristeza, la envidia, el odio, el resentimiento o aún la religiosidad. Seguir ritos y costumbres que decimos que son cristianos, pero sin encontrar el verdadero sentido. Podemos quizás tener la costumbre o el hábito de hacer todos los días el devocional, pero si no le hemos encontrado el sentido y el sabor a Cristo, quizás hemos estado perdiendo el tiempo. Si deseamos que nuestro corazón sea cautivado por el Señor, debemos, en primera medida, identificar correctamente. En segunda medida, aprender correctamente. Creo que hay varias razones por las que posiblemente nosotros nos alejamos de Dios y estamos cerca a otras cosas. Mucho de ello tiene relación con la herencia que hemos recibido. En medio de la exhortación que el Señor hace al pueblo, menciona cómo sus antepasados actuaron. El versículo 4, no sean como sus antepasados, que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron:
el Señor de los ejércitos celestiales dice: apártese de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas. Los antepasados fueron los principales testigos de las grandes hazañas y de los milagros de Dios por salvarlos. Pero a pesar de ello, ellos permanecieron en sus malos caminos y malas obras y no escucharon la voz de Dios, que también los invitaba a volver. Más adelante, en el capítulo 7 de Zacarías, el versículo 11, vuelve a decir: sus antepasados se negaron a escuchar, volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. Desde la caída en el Edén, la historia se ha repetido vez tras vez. En Génesis 6:5 el Señor lo dice: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente lo malo. Esta es la herencia que Adán dejó a sus hijos y de paso a toda la humanidad. Esta es la herencia que le dejaron al pueblo de Israel sus padres que estuvieron en la cautividad. La herencia de la idolatría, injusticia social y la religiosidad. Uno de los grandes propósitos por la que en la Biblia nosotros podemos encontrar muchas historias de hombres no tan buenos, o de historias que uno diría: esta historia, ¿por qué está acá? Es muy mala. Es como dice 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a vosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hay dos formas de aprender en la vida: escuchando consejos, aprendiendo de los errores de los demás, analizando aquellas cosas que llevó a pecar a las otras personas y evitándolas al máximo, o taparnos los oídos y decir: mi historia va a ser diferente, no me pasará lo mismo, no haré lo mismo. Esto inevitablemente llevará a lamentarnos después por no haber escuchado ni aprendido de los errores de las demás personas. Y el Señor estaba llamando al pueblo: aprende de los errores que cometieron tus antepasados. Revisemos hoy nuestras vidas. ¿Estás repitiendo la misma historia una y otra vez? ¿Hay un patrón en nuestra familia hacia ciertos pecados? El pecado por el que más se les acusa a los israelitas es ir tras otros dioses. En el Antiguo Testamento es reiterativo. ¿Cuál es el nuestro? Me han dado consejos y me he tapado los oídos mejor. He endurecido mi corazón a pesar de que el Señor me está llamando una y otra vez. Una pequeña aclaración: en la Biblia, más que en el Nuevo Testamento, más que hablar de maldiciones generacionales, habla de pecados generacionales. Maldiciones generacionales, no, porque el Señor nos ha hecho libres de todos los pecados, y esto incluye aún los pecados de nuestros antepasados. Pero sí creo que hay pecados generacionales, es decir, aquellos pecados que se repiten vez tras vez en familia. Y no sé si en la tuya ha pasado, pero hay familias donde uno ve la misma historia muchas veces. Porque lo más común es repetir aquellos patrones que hemos estado viendo. Nos educamos así, normalmente eso es lo que se va a replicar. Si deseamos que nuestro corazón sea cautivado por el Señor, debemos identificar correctamente, aprender correctamente y, en tercera medida, volver correctamente. Así como el pueblo de Israel ya había visto y aprendido de sus antepasados, la historia no quedó allí. Dios les invita a volver, pero a volver de una forma diferente. En el verso 6, en consecuencia, ellos se arrepintieron y dijeron: hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales. Él ha hecho lo que dijo que haría. Los antepasados regresaron a Dios, pero lo hicieron correctamente. Hacerlo correctamente implica hacerlo con la motivación correcta. A través de la historia vemos cómo el pueblo regresa a Dios,
pero con las intenciones incorrectas. Una de ellas puede ser miedo al castigo. Si el pueblo no obedecía, definitivamente iba y fue castigado. Esto fue lo que muchas veces motivó al pueblo a regresar al Señor. En el libro de Jueces, por ejemplo, vemos cómo vez tras vez el pueblo volvió al Señor, pero solo lo hacían cuando estaban como en el punto máximo del desespero por el maltrato de sus enemigos, si ustedes recuerdan. Hay un ciclo allí que se repite. Buscaban a Dios porque temían a las consecuencias de estar lejos de Él. Cuando sentían que tenían el agua hasta el cuello, ellos buscaban a Dios y desechaban a sus ídolos. Un segundo aspecto por el cual quizás se busca a Dios es por sus bendiciones o su bienestar, por el bienestar propio. Si Dios estaba con el pueblo, a ellos no les iba a faltar ni comida ni vestido. Esto lo experimentaron a través de la travesía en el desierto. Su ropa ni su calzado se desgastó por 40 años. Además los cuidó dándoles maná, codornices y una nube que los protegía del sol. Dios suplía sus necesidades como un buen padre lo hace. Pero estar en la tierra que fluye leche y miel también es una buena motivación para estar cerca del Señor. Así como hay formas incorrectas, hay también formas correctas de volver a Él. Por ejemplo, Nabucodonosor en Daniel 4:37 dice: por eso yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Él, después de ser humillado en extremo, reconoció quién era Dios. En el Nuevo Testamento también encontramos la parábola del hijo pródigo, como así se ha conocido. En Lucas 15:21 encontramos: y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconocer quién es Dios, que hay en nosotros una necesidad por Él, que es a Él, por quien es Él, que nosotros le buscamos todos los días. Te pregunto, ¿por qué buscas a Dios? ¿Por qué deseas estar cerca de Él? ¿Es por miedo al castigo o es por las muchas bendiciones que Él te ha dado? ¿Es porque quizás hoy necesitamos un milagro de sanidad o porque necesitamos un milagro en la economía? ¿O es porque realmente hemos comprendido quién es Él? ¿Sabes realmente quién es Dios? Hay una pregunta que normalmente me hago y me gusta hacer, es: ¿qué estás aprendiendo de Dios en esta etapa en la que estás? Durante la vida tenemos etapas. ¿Qué estás aprendiendo en este momento de Dios? En este año, en lo que llevamos de este año, ¿qué has aprendido de Dios? En este mes, en esta semana, en este día, ¿qué has aprendido de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo se presenta Dios en este texto? Y quiero que lo descubramos juntos. En el versículo 3, si lo tienen allí, miremos qué dice Dios acerca de sí mismo en este texto. Diles pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El versículo 4 también encontramos: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. En el versículo 6 también encontramos: pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo. Jehová de los ejércitos, así se presenta Él, o el Señor de los ejércitos celestiales, como lo dice otra versión. Y este nombre implica algo. Es el último nombre que se encuentra de Dios en el Antiguo Testamento. No aparecen en los primeros 5 libros de la Biblia, ni en Josué, ni en Jueces, ni en Job, ni en Proverbios, ni en Eclesiastés se usa este término para referirse a Dios. Raramente en Crónicas y en los Salmos. Se encuentra la mayoría de veces en los profetas, que vieron de cerca y sintieron el fracaso que el pueblo de Israel
obtuvo al ser llevado al cautiverio. Y representa esa relación con el fracaso del pueblo. El uso de este nombre especialmente es usado como una forma de consuelo por parte de Dios hacia este pueblo. El llamado a volver no lo está haciendo cualquier persona, lo está haciendo aquel que los ha acompañado en todos sus fracasos y que está aún por encima de esos fracasos. Ellos fracasaron delante del ejército de otras naciones, pero el Señor se presenta como Jehová de los ejércitos para decir que Él está por encima de cualquier ejército. Si deseamos en nuestro corazón o que nuestro corazón sea cautivado por el Señor, debemos aceptar el llamado de volver a Él. Para ello debemos identificar correctamente qué es lo que nos está alejando de Él, aprender de la historia de nuestros antepasados y finalmente volver porque hay gracia. La gracia nos está esperando. Pero finalmente quiero que pensemos cuál es la bendición de volver. ¿Qué beneficio hay de volver? Versículo 3. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Él se vuelve a nosotros. ¿Por qué se vuelve Él a nosotros? Si nosotros nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros. Nuestro regreso a Él es inseguro, pero que Él regresa es lo más seguro que hay. En el versículo 14 del primer capítulo de Zacarías dice lo siguiente: luego el ángel me dijo, proclama este mensaje a gritos para que todos los oigan. El Señor de los ejércitos celestiales dice, mi amor por Jerusalén y el monte de Sión es intenso y ferviente. En el capítulo 8, el versículo 2, igual en Zacarías, también encontramos, el Señor de los ejércitos celestiales me dio otro mensaje. El Señor de los ejércitos celestiales dice, mi amor por el monte de Sión es intenso y ferviente, es celoso. Me consume la pasión por Jerusalén. Quien hoy quiere cautivar tu corazón es nada más y nada menos quien te ama con amor intenso y ferviente. Está en nuestras manos si rechazamos o aceptamos el llamado de esa persona que nos ama con amor intenso y ferviente. Y creo que de las cosas que nos puede costar a nosotros es creer realmente que el Señor nos ama de esa forma. Intensamente y fervientemente el Señor nos ama. Dios lo dijo innumerables de veces y estas son palabras profundas y uno escucha estas palabras y es romántico. El Señor nos ama de esa forma, pero no solo lo expresó, también lo demostró. Y lo demostró viniendo a morir por nosotros en la cruz. Tanto te ama que tomó tu lugar y ahora nosotros podemos vivir cautivos por su amor. Oremos. Señor, ayúdanos a que así como tu palabra cautivó el corazón de esta niña de Mari, tú cautives el nuestro. Que no importa si tenemos que hacer algún sacrificio, no importa si tenemos que caminar, si tenemos que esperar, ahorrar, pero que nuestro corazón sea cautivado por ti. Y perdónanos, Señor, porque tenemos tantas ventajas respecto a esta pequeña niña, pero hay tanto que aprender de ella. Nosotros no sabemos qué es ser cautivados por ti, porque nos cuesta invertir en conocerte, en deleitarnos en ti. Nos cuesta dedicar tiempo a leer tu palabra. Nos deleitamos quizás viendo una película, una serie, pero ¿cuánto nos cuesta acercarnos a ti a través de las Escrituras? Que nuestro corazón sea totalmente cautivo por ti. Que nuestra mente, nuestro ser pueda cada día deleitarse en ti. Por favor, Señor, que
en medio de lo que nosotros hacemos, en medio de las cosas y los deberes por hacer, aún en medio de cada encuentro, en medio de cada culto, en medio de cada reunión, que nuestro corazón pueda estar cautivo por ti. Perdónanos las muchas veces que hemos hecho las cosas por hacerlas, pero que nuestro corazón ha estado lejos de ti. Cautiva nuestro corazón. Mira qué hay en nosotros que debe ser limpio, Señor. Aquellas cosas que nos han separado de ti porque estamos tan cerca de ellas y tan lejos de ti. Muéstranos cómo debemos volvernos a ti. Muéstranos cada día, Señor, que volver a ti es un llamado diario. Que tu palabra cautive nuestro corazón debe ser algo diario. Ayúdanos a sorprendernos y a enamorarnos de ti completamente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Le invito a que durante esta semana puedas tener un tiempo a solas con el Señor y preguntarle a Él en qué cosas han estado quitando el lugar que le corresponde solamente a Él. Pídele que te muestre aquello que te ha alejado. Pídele que te ayude a aprender de los errores, a aprender de los antepasados, no solamente de nuestra familia o de la historia de nuestra familia, también de las escrituras, de los hombres que allí hay. Y que nos ayude a volver a Él con las intenciones correctas y el poder conocerle realmente por quién es Él. El Señor les bendiga.